Hola, bienvenidos a esta Odisea Submarina. Soy Débora Mavaires, me escapé de las redes y vengo a proponerte que dejemos un rato la orilla y vayamos a recorrer el mar de la información, justo ahí donde todo es un poco más turbio y los tiburones acechan. ¿Me acompañás a las aguas profundas? En la primera parte de Los Nigromantes te conté cómo desde las entrañas del poder imperial se gestaron las organizaciones coercitivas que en forma de nuevas religiones pululan en el mundo desde los años 60. A principios de 1970, coincidentemente con el golpe de Estado en Chile y con el retorno de Perón a la Argentina, comienzan a operar algunas en nuestro territorio. La secta Moon, amparada por personajes vinculados a la logia masónica Propaganda Due, que si escuchaste los episodios de Eureka en este mismo canal, recordarás que estaba asociada también a la 'Ndrangheta, una organización mafiosa liderada en Italia por los Macri, que en Argentina terminaron involucrados con otra secta, los Niños de Dios. La pederastía, la trata de personas, el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero han sido causales para que las sectas fueran acusadas en tribunales de distintos países. Si bien el grupo anticomunista devenido Secta Moon venía operando en Argentina desde 1973, empiezan a aparecer las primeras denuncias recién en los años 80. Es en Tucumán, 1984. La denuncia la inicia Roberto Atay, quien denunció que su hijo menor de edad había sido capturado por una organización internacional con fines inconfesables, donde decían que Moon era el nuevo Mesías y les inculcaban a los jóvenes el odio a los padres a fin de separar a las familias. El juez de instrucción penal, Eduardo Bíchara, y la fiscal María del Pilar Prieto allanaron un departamento ubicado en la capital tucumana, en la calle San Lorenzo 935, donde tenía su sede la secta, y se llevaron detenidas a varias personas. Rápidamente, la Embajada de los Estados Unidos convocó a Carlos Ortiz Almonacid. El director de la secta en Argentina era estadounidense, Thomas Rutherford Field. El abogado presentó un habeas corpus ante la Cámara Penal Segunda de Apelaciones para lograr la liberación de los detenidos por Bíchara. Los jueces Fermín Jiménez, Augusto Imbert y José del Valle López admitieron el recurso y declararon nulas las actuaciones de Bíchara, por lo que la causa contra la secta Moon quedó en la nada. Lo insólito es que desde la Iglesia Católica los grupos episcopales ultraconservadores, cómplices de la dictadura, también ayudaron a instalar a la secta. Monseñor Plaza y el economista Nicolás Argentato eran fervientes anticomunistas y recibieron a Moon y al coronel Bo Hipak en 1981. La secta donó $120.000 a la Universidad Católica de La Plata porque querían comprar medios de comunicación y formar a sus propios periodistas. Y ese mismo año, entre el 13 y el 17 de julio, se realizó un seminario en el Hotel Libertador de la ciudad de Buenos Aires con el auspicio de la universidad y una de las ONG con las que la secta lavaba dinero, Causa, Confederación de Asociaciones para la Unificación de las Sociedades Americanas. Nicolás Argentato, rector de la Universidad Católica de La Plata, le otorgó a Moon en el año 1985 el doctorado honoris causa. Pero, a pesar del lujoso salón de las Naciones Unidas, el premio lo recibió Bo Hipak, su socio, porque el galardonado no lo pudo recibir. Estaba en una cárcel de los Estados Unidos acusado de evadir impuestos. Mientras tanto, el abogado que había contratado la embajada para defender a la secta en Tucumán, Ortiz Almonacid, se convirtió en apoderado de la secta. Tal vez no sea tan casual que en 1986 fuera el defensor de el brujo José López Rega en Estados Unidos. Carlos Ortiz Almonacid estrechó lazos con Carlos Saúl Menem en 1988. Según dijo,
fue cuando éste le pidió que lo contacte con el presidente de Estados Unidos, George Bush, otro evangelista convertido a la fe neopentecostal, gracias a un pastor famoso y mediático, Billy Graham. Y así, en 1991, los argentinos teníamos a Billy Graham dando sus discursos evangélicos en la cancha de River ante miles de personas. Moon fue recibido en Olivos en 1995 y por sus vínculos consiguió hacer grandes compras de tierras en Entre Ríos y Corrientes. El lavado de dinero del que hablaban en otros lugares del planeta logró aquí pasar sin ser siquiera notado por los funcionarios o por los jueces. Dicen que hasta presionaron para lograr la privatización de Salto Grande y así poder entrar en el negocio. Pero la secta se quedó con las ganas. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Concordia se unió y logró imponer un referéndum vinculante durante las elecciones de 1995 en las que ganó el no a la privatización en un 90%. Más tarde, Ortiz Almonacid intentó imponer el proyecto de reelección de Menem para 1999 y, como verás, no tuvo éxito. Pero el tipo insistió y también quiso impedir la postulación de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 con una presentación judicial que no tenía pies ni cabeza. Por lo tanto, no prosperó. Como ves, el pueblo unido jamás será vencido, ni siquiera por los nigromantes y fantoches de la estafa piramidal con peluca. Sun Myung Moon murió en 2012, pero la secta y sus objetivos continúan. Como te contaba, Thomas Rutherford Field era el director de la secta Moon en Argentina cuando estalló el escándalo en 1984. No parece casualidad que el mismo sujeto hoy esté procesado en Paraguay por un presunto intento de quedarse con 500.000 hectáreas de tierra que la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, tal como se llama la secta Moon, compró en el año 2000 en ese país. La causa sigue dando vueltas en los tribunales paraguayos desde el año 2008. Y hay varios personajes, entre ellos uno de los hijos del reverendo Moon, que están procesados desde 2017 y hasta mayo del 2023 ni siquiera habían pisado los tribunales gracias a las chicanas legales con las que los abogados y jueces vienen dilatando el proceso, ya que la mayoría de los procesados son extranjeros. Lo interesante es que al comprar las 500.000 hectáreas en el año 2000, lo hicieron con la ciudad de Puerto Casado y toda la gente adentro. Por lo que la secta empezó a enviar notificaciones para que dejen sus pertenencias y casas en el término de un año. El gobierno paraguayo intercedió y la secta ofreció relocalizar al pueblo donando 25.000 hectáreas. Claro, en zona inundable. Desde entonces, los casadeños no tienen paz. Viven en un feudo privado dentro del Paraguay. El 6 de julio del 2022, unos 30 agentes antinarcóticos paraguayos se internaron en una vasta zona boscosa para llevar adelante un operativo en 5 pistas de aterrizaje ilegales vinculadas al narcotráfico, de las cuales 4 se encontraban en terrenos que eran propiedad de la Iglesia de la Unificación de Corea del Sur, es decir, de la secta Moon. Tal vez haya que mirar con atención las 600.000 hectáreas que la secta Moon compró a principios de los años 90 en Chaco, Argentina, y por la que pagó apenas $22 millones. La relación entre la secta Moon y las drogas no es nueva. La organización Causa, una de las 200 ONG que lavan dinero para la secta, fue fundada por Bo-Hee Pak, el agente de inteligencia coreano, y su conducción pasó a manos del general estadounidense retirado David Woolner entre 1980 y 1985. Desde esa organización
donaron $1.000.000 para los contras nicaragüenses, esos que traficaban cocaína con Oliver North. Pudieron hacerlo gracias al manejo de la prensa y la pantalla de la religión. Luego de la caída del muro y terminado el comunismo, había que crear otros monstruos para sostener el negocio. Así que el ecologismo les dio la oportunidad de justificar la compra de tierras en una de las regiones más ricas del planeta. En su autobiografía del año 2009, Moon se describió como parte de un movimiento ecologista mundial para preservar las criaturas vivas, para que estén en el estado prístino en que Dios las creó. Dijo que esperaba transformar la tierra descuidada durante tanto tiempo en un paraíso terrenal y una base para sus seguidores. La compra de tierra sobre el acuífero Guaraní, y con la hidrovía en el medio, es parte de la razón de la permanencia de la secta en la región. En 2001 intentaron quedarse con los puertos de Montevideo y El Cerro, en Uruguay, con la empresa Atenil Sociedad Anónima, que es una de las caras del WF Group, el fondo buitre de la secta. Antes, en 1999, Moon había comprado la sede de la Embajada Argentina en Uruguay para transformarla en su residencia personal. En Argentina, además de las tierras de Chaco, compraron 1.700 hectáreas en Entre Ríos y en 1996 una quinta con 600 hectáreas en Corrientes, a orillas del Paraná. En el año 2000, la esposa de Moon, Han Huac Ha, llegó a la ciudad de Corrientes, donde convocó una reunión en la que participaron unas 100 personas, entre adeptos a la secta y representantes de organizaciones religiosas ligadas a cultos africanos o umbandas, para realizar una suerte de lobby e instalar la secta en el país. En Corrientes, la secta cuenta hoy con su sede y extensas porciones de tierra junto al río. El 11 de diciembre del 2005, la mujer presentó una nueva agrupación, la Federación Interreligiosa e Internacional para la Paz Mundial, una de las varias organizaciones con nombres rimbombantes que maneja la secta. Fue en el Hotel Sheraton en Buenos Aires. El tema de la conferencia fue ¿Cómo liberé a Dios?, ante unas 1.000 personas que integraron esa audiencia. ¿Y a que no sabés a quién designó como embajador de la paz? Pensá, año 2005. Al falso ingeniero Juan Carlos Bloomberg, que por esa fecha mantenía cierta vigencia en los medios por el tema de la inseguridad y sus marchas contra el gobierno argentino. Bloomberg aseguró a la prensa que no compartía las declaraciones mesiánicas de Moon, pero que fue convocado como embajador luego de haber asistido a un acto igual en Montevideo. En Brasil, en el año 2002, las actividades del grupo habían llamado la atención del ejército brasileño, principalmente después de que la entidad pasó a adquirir grandes áreas de tierras en la región de la frontera entre Mato Grosso do Sul y Paraguay, y a la vez también en la frontera con Bolivia. El entonces jefe del Comando Militar del Oeste, el general Sergio Conforto, expresó su preocupación por el tema durante una audiencia pública en la Asamblea Legislativa Provincial. Dijo: «Lo que llama la atención es la gran extensión de propiedades adquiridas cerca del río Paraguay, una región de escasa rentabilidad para la actividad agropecuaria». Según afirmó, la asociación es propietaria de 90.000 hectáreas en el área del acuífero Guaraní, donde se ubica una de las mayores reservas de agua del mundo, y varios yacimientos minerales, incluso de uranio. Las actividades comerciales parecen un modus operandi bastante común entre los extranjeros imperialistas. Una ONG o secta compra tierras con los beneficios que los estados les proporcionan. Luego la pasan a particulares, tal como intentaron hacer en Paraguay. Si nadie investiga, se pasa la titularidad a extranjeros. La expansión de esa vertiente religiosa por América marchó del brazo de una férrea prédica anticomunista y de cuantiosas inversiones financieras en zonas estratégicas.
Terminados los golpes de Estado, la injerencia política se encauzó a través de organizaciones no gubernamentales, la adquisición de medios de difusión masiva, con periodistas rentados para sostener el ideario y para llegar a los desposeídos con sectas pseudo-religiosas que apoyaron con financiamiento a los políticos latinoamericanos de derecha y, por supuesto, con una amplia cobertura judicial, tal como te mostré en episodios anteriores que se llamaban La Secta en este mismo canal. Todas tienen algo en común. Tienen un masivo apoyo económico del exterior, se aprovechan de las necesidades materiales y espirituales del pueblo para prometer curaciones, soluciones fáciles a los problemas, apelan a la emotividad de los individuos, desmovilizan a la población poniendo el énfasis en la próxima vida y no en esta, y su objetivo principal es recaudar dinero de los fieles y formar militantes políticos dispuestos a todo. Si bien las sectas en Argentina siempre congregan a grupos minúsculos, los evangelistas han logrado incrementar su capital humano. En 2008, el 9% de los argentinos decía ser evangélicos. En 2019, pasaron a ser el 15,3%. La operatoria de la antigua secta Moon fue replicada y utilizada por otras organizaciones en la región. Así como los vimos llevar a la presidencia a Bolsonaro o a Jeanine Áñez en Bolivia, cuyo hermano es un reconocido pastor evangelista, en Argentina los vemos acompañando a Cynthia Houghton, cuyo padre, Arturo Houghton, fue uno de los primeros en implantar el evangelismo en Argentina, coacheado por un predicador estadounidense amigo de George Bush, Luis Palau, el mismo que aportó para las campañas de Macri desde los años 90 y armó un acto multitudinario en la 9 de julio para apoyar su candidatura en el año 2007. El ahora malogrado ministro de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Bursaco, actuó de intermediario varias veces entre Macri y Palau. También vemos evangelistas acompañando a José Gómez Centurión, ex militar, hijo y sobrino de genocidas de Corrientes. O los encontramos organizando partidos muleto para restarle votos al resto, como cuando impusieron a la vedette Amalia Granata en Santa Fe. Y también armando agrupaciones de choque en Chaco con los Cuom y los Huichi que recibieron entrenamiento militar. Y seguramente recordarás al indio pro Félix Díaz, que también profesa esta nueva religión. Y es bastante notorio para quien quiera verlo la asociación que hay entre estos grupos evangélicos, los militares y grupos de civiles neonazis. Se da en Brasil, en Argentina y en Bolivia. Hoy en nuestro país acompañan y tratan de imponernos otra figurita financiada por el extranjero que en nombre del anticomunismo promete someternos a los Estados Unidos y a Israel, que fue asesor legislativo de un genocida y que habla con el perro muerto. Lo que más me intriga del esperpento es, en las sesiones espiritistas, ¿hablará con Videla o con el inodoro? Mientras te quitas las patas de rana, recuerda que esta es una producción independiente. Si querés, podés colaborar en las cuentas mavaires.mp de Mercado Pago o en la del Banco Provincia, mavaires.dni. Y desde ya, muchísimas gracias. Paseamos por el caldero del diablo y logramos zafar. Ojalá este recorrido te haya servido para espabilar la neurona y empezar a mirar con más profundidad lo que nos rodea y está pasando. Muchas gracias por tu compañía. Te espero la próxima semana para una nueva Odisea Submarina.